Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy buenos días, familia en la fe. Qué gozo, qué alegría es saber que Dios nos regala un nuevo día, una nueva mañana para disfrutar de su presencia. Invite al resto de la familia, comparta el link con los amigos, con los familiares y vamos todos a continuar esta gran fiesta para el Señor, porque es un día de celebración, porque Dios nos ha bendecido, nos ha dotado de grandes bendiciones y hoy vamos a disfrutar de su presencia. Le invito para que se acerque conmigo a la palabra del Señor en el Salmo 133. Abra su Biblia allí y disfrutemos lo que el Señor nos dice. Dice la palabra del Señor: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, porque es por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor, que tú nos permites disfrutar de esas bendiciones allí en armonía, allí en casita, allí en familia, Padre Celestial, en la unidad del Espíritu, con aquellos hermanos en diferentes lugares, Padre, pero en un mismo sentir, Dios del cielo, podemos disfrutar de esa bendición, la cual es alabar, exaltar tu nombre, glorificarte a ti, disfrutar de tu
palabra, Señor. Padre amado, en tus manos colocamos este tiempo, Dios de los cielos, y mientras la alabanza, Dios, es entonada, mientras tu palabra es predicada, sigue haciendo milagros, sigue restaurando las vidas, sigue fortaleciendo los corazones, sigue llenando cada familia con tu presencia. Que el gozo de tu Espíritu, Dios, llene en esta mañana cada hogar, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y entrad con gozo, alabad al Señor con todo júbilo. Ven y juntos proclamemos quién es el Rey de Reyes. A Él toda la gloria. De gracias por sus atrios alabar, entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle, alabarle al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bueno es nuestro Rey, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y su voz alzar. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bueno eres, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor. Nos acercamos como iglesia, como familia, Señor, a reconocerte como el Santo, el Poderoso. Tu misericordia inagotable es. Nadie es como tú. Gracias, Jesús. Porque bueno es Dios,
su misericordia por siempre. Por siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Rey. Bueno eres. Y para siempre tu misericordia, amado Rey. Aleluya. Grande es tu misericordia, Señor. Bueno eres, precioso Señor. Damos gracias al Altísimo en este nuevo día. Levantamos nuestra voz para exaltar su nombre y decirle a Él: Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. cantad al Señor, Cantad al Señor, cántico nuevo. cantad toda la tierra, Cantad al Señor, toda la tierra. Bendecidlo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. porque grande Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. A Él, solo a Él, toda la gloria, toda la alabanza, nuestro corazón. Gracias, Dios Padre. Te alabamos, Señor, y decimos: Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. cantar, Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. anunciad, Anunciad de día en día su salvación. proclamad, Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Eres digno de toda la alabanza y grande. Aleluya. Digno es el Rey de Reyes. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Cuán bueno
bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es bueno y es agradable porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Nos va a continuar diciendo este Salmo 133 en estos breves versículos que nos regala. Y hoy estamos de bendición, recibiendo bendiciones del Señor, porque delante de su presencia podemos venir con acciones de gracia. Podemos venir en esa unidad, reconociéndolo a Él con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Podemos venir en esa unidad para compartir con nuestros hermanos la canasta del amor y así poder permitir que otros también disfruten de esas bendiciones agradables que el Señor nos ha dado. Disfrutemos pues, dispongámonos para recibir de parte del Señor sus ricas bendiciones. Las bendiciones de Dios abundan y el Salmo nos va a decir que es como el rocío de Hermón. Nos va a decir que es como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón que baja hasta el borde de sus vestiduras. Así son las bendiciones que vienen de parte del Señor cuando nosotros como pueblo nos disponemos para habitar en su presencia en unidad, en amor y en armonía. Vamos entonces a orar. Vamos entonces a diezmar, vamos entonces a ofrendar con mucha armonía y con mucho gozo para nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de ti. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de disfrutar con nuestros hermanos, compartir juntos, Dios de la gloria, de aquellas bendiciones. Padre, gracias, Señor, porque cada día tú nos bendices, derramas tus bendiciones sobre nosotros en abundancia, Dios de los cielos, como lo describe tu palabra aquí en el Salmo 133. Sigue bendiciendo nuestras familias, sigue bendiciendo, Dios de la gloria, la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digno de suprema alabanza. ¿Cuánto te amamos, Señor? Cada cántico, Dios, es una expresión de gratitud y reconocimiento de quién eres tú, Señor. Te honramos a ti, Señor, y te digo a ti. Vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo,
Cuánto te amamos, Señor. Quiero decirte que agradecido estoy por todo lo que has hecho en cada uno. Y agradecidos estamos, Señor, por todo lo que has hecho, por tus maravillas, por tus bendiciones, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu misericordia. Agradecidos estamos contigo. Y es que estamos frente al Dios soberano, Dios de la vida, maravilloso Rey de reyes y Señor de señores. Hoy es un día excelente, maravilloso para alabarte, Dios, para escuchar tu palabra, Señor, y permitir que nos ministre a cada uno de nuestros corazones. Gracias, buen Dios. Mil y mil gracias. Qué oportunidad valiosa nos brinda el Señor de encontrarnos de nuevo un domingo más en torno a la palabra del Señor. En esa celebración que tenemos cada domingo en familia, allí al nombre del Señor, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. A Él venimos a adorar y a Él venimos a exaltar. Le voy a invitar para que nos acerquemos a la carta de Santiago, capítulo 2. Ya vamos avanzando, ya hemos agotado el capítulo 1 y ahora nos vamos acercando al capítulo 2 de la carta de Santiago, con un tema bien interesante que podríamos pensarlo, la Nueva Versión Internacional lo titula Prohibición del favoritismo. Yo quisiera llamarlo más bien como, hacerles un llamado a la fe no es compatible, es cuestión de compatibilidad. No es compatible la fe con la acepción de personas. No es compatible la fe con el favoritismo. No es compatible la fe con la discriminación. Y acerquémonos a la lectura de la palabra del Señor y dejemos que sea la misma Escritura la que nos vaya dirigiendo. Hermanos míos, qué tono tan pastoral el de Santiago. La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí, usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Qué fuerte llamado de atención, aunque inicia con un tono pastoral, pero es un fuerte llamado de atención. Y les decía que quería usar la palabra compatibilidad, es que parece ser que no hay compatibilidad y en esta época de la tecnología, computadores,
Siempre que vamos a instalar un programa en el computador o vamos a hacer uso de cualquier aplicación, inmediatamente nos van a preguntar o debemos preguntar, ¿es compatible con el sistema operativo que tengo? Es decir, cuando pensamos en compatibilidad, estamos pensando en que encaja perfectamente la aplicación dentro del sistema operativo que tengo, dentro de la plataforma que me está administrando a mí el dispositivo, encaja a la perfección. Pueden funcionar y coexistir tanto la aplicación, el programa o aún si voy a instalarle un nuevo elemento al computador. Es compatible, pueden funcionar, pueden coexistir sin impedimentos el uno con el otro. Eso hace referencia la compatibilidad. A eso hace referencia. El texto nos está diciendo que la fe cristiana o está marcándonos algo con lo que la fe cristiana no es compatible. Y es la manera muy radical, rotunda, como el texto va a iniciar. Las acciones del creyente se esperan sean compatibles con el Señor de la gloria, con el Mesías, con Jesucristo. Se espera que sean compatibles. Y su palabra, esa ley real, debe ser su única y sublime preferencia. Qué fuerte eso, ¿sí? Usar una regla diferente, usar una medida diferente para calcular, para definir, para medir mis acciones, para medir mis pensamientos, para medir mis palabras, para medir mis omisiones, me hace transgresor. Usar una medida diferente, usar un instrumento de medición diferente para medir si mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, mis omisiones están bien, me hace transgresor de la ley, me hace transgresor. Es muy fuerte esa expresión. Me lleva a quebrantar la ley, usar otro referente para medir. Es verdad que usamos otras medidas como el sentimiento, otras medidas como lo que piensa la sociedad, otras medidas como lo que piensa el círculo de amigos, otras medidas como lo que me está presentando y el sistema de valores que me impone el mundo contemporáneo, el tiempo en el que estamos viviendo. Ahí le queda entonces para que vamos alineándonos en lo que Santiago quiere comunicarle a los creyentes. En este espacio, Santiago se dedica al tema de la discriminación. Y creo que él se dedica al tema de discriminación como una aplicación de lo que viene diciendo desde el capítulo 1, que muy bien lo expuso el pastor la semana pasada cuando hablábamos acerca del escuchar, hablábamos acerca del hacer, del vivir, del obedecer y hablábamos de una vivencia, la expresión exacta que usó el pastor fue de una verdadera devoción, fue la expresión del pastor. Y esa verdadera devoción tiene solo una medida. La medida de la verdadera adoración es una sola y es la ley de Cristo. En tanto yo use otra medida para determinar mi devoción, estoy y me vuelvo transgresor de la ley. Porque estoy quebrantando la ley, que es la ley real, es la ley del reino al cual pertenezco, es la ley del reino del cual fui hecho miembro. Lo veíamos en la carta de Pedro, muy bien expresado por el apóstol Pedro en su exposición, en su primer capítulo, y ahora tocaremos algo con relación a esto. Y parece ser que el apóstol Santiago nos está como tocando algo hipotético en los primeros versículos y uno diría, no, parece ser que ellos no están como viviendo el problema de la discriminación,
pero cuando llegamos al versículo 6 nos damos cuenta que sí era un problema de la iglesia y es, pero ustedes han menospreciado al pobre. De manera que el caso hipotético que viene narrando sí es una experiencia. Y creo que esta es una experiencia de todos. Es una lucha que todos sostenemos. ¿Sí? Es una tensión que sostenemos casi permanentemente. Aquí tenemos una exhortación y voy a guiarme porque hemos hablado de que esta serie tiene que ver con las exhortaciones a una fe viva y unas exhortaciones tienen que ver como con unos mandatos, unas directrices, unas pautas que Santiago da a los creyentes. Y aquí tenemos como 3 pautas que nos pueden guiar. Y esas 3 pautas las vas a encontrar en los siguientes versículos. La primera es el versículo 1. La fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar. Es la primera norma, directriz. La segunda la encuentra usted en el versículo 5. Escuchen. Y la tercera la encuentra en el versículo 12. Hablen y pórtense. Hablen y pórtense. Son muy precisas. Recuerda cuando hacíamos la introducción de Santiago, una de las cosas que sorprende de esta carta al ser tan corta es la cantidad de formas verbales en las que está expresando órdenes, está dando pautas, directrices, y este texto tiene esos 3 puntos. Versículo 1, la fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismo. 2, escuchen. Y 3, versículo 12, hablen y pórtense. Esa es la pauta para el acercamiento a este pasaje. Cuidado con el favoritismo. Versículo 1 al 4. Cuidado con el favoritismo. Cuidado, cuidado. No es compatible el favoritismo, la discriminación, la acepción. No es compatible. No es compatible. La Nueva Biblia de las Américas dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud. No tengan. Otra dice, no tengáis favoritismos. Es muy contundente. La discriminación no concuerda con la verdadera fe en Cristo, la verdadera devoción de la que venía hablando el pastor la semana pasada en el cierre del capítulo 1. Creer en el Señor Jesucristo nos lleva a amarnos los unos a los otros. Solo basta con leer, por ejemplo, como una pauta para eso, leer la primera carta de Juan para darnos cuenta el llamado permanente que nos hace el Señor a amarnos unos a otros como parte de nuestra expresión al Señor, de nuestra fe al Señor. Como es una cuestión de incompatibilidad, ¿qué se debe la incompatibilidad? Y creo que aquí hay un detalle importante en ese primer versículo, y es que en el primer versículo él va a decir lo siguiente: cuidado, cuidado, dice, no tengáis favoritismos en la fe la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de la gloria. No tengáis. Y va a hacer mención en una carta tan corta que a propósito no se hace mención directa del Señor Jesucristo, y en este punto se hace una mención tan amplia del Señor Jesucristo. Jesús el Mesías, estoy leyendo la Biblia textual, Jesús el Mesías, nuestro Señor de la gloria. Si te das cuenta la manera en cómo lo está expresando, hablándonos, esa expresión nos está indicando, nos está dando una pauta. Ese primer versículo, que cuando practicamos la discriminación somos infieles y desobedientes. Y cuando hace la mención al nombre del Señor Jesús, en la manera en cómo lo hace, Jesús el Mesías, no viene a nuestra mente Filipenses cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos allí reunidos en Filipos, les dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, y nos va a hablar de su humillación y nos va a hablar de su exaltación.
y nos va a marcar el derrotero. ¿Cuál es el derrotero de cómo nosotros debemos relacionarnos con los otros, con el prójimo? Esa expresión Jesús el Mesías nos muestra entonces su humillación y exaltación, siendo esa la pauta para nosotros comportarnos. La segunda manera o el complemento de Jesús el Mesías es nuestro Señor. Esa expresión nuestro Señor lo que hace es, ¿qué es lo que tienen en común todos los creyentes? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común todos los creyentes, es precisamente eso, nuestro Señor. Un mismo Señor. Efesios lo va a expresar muy bien, capítulo 4. Tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Espíritu. Compartimos y tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es nuestro Señor. Para terminar diciendo, nuestro Señor de la gloria, hablándonos de que en Jesús es la misma presencia de Dios. Es importante el detalle de Santiago. Recuerde, Santiago no hace referencia a Jesús con mucha frecuencia. Y el hecho de que lo haga en este momento y de esa forma nos está diciendo de que Jesús es el modelo para nosotros, pero no solo el modelo a la luz de Filipenses, es nuestro Señor a la luz de Efesios. Y también nos está diciendo de que es el Señor de la gloria. Es importante y adecuado recordar esta perspectiva a un grupo de cristianos que está viendo y se está dejando deslumbrar por la riqueza, por el anillo, por la vestimenta. Se está dejando deslumbrar por la gloria humana. Y ahora se le llama a contemplar la gloria de Dios, el glorioso Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Jesucristo, en quien reposa toda la deidad. Él es Dios. ¿Cómo nos dejamos deslumbrar a veces por las tantas situaciones que tenemos a nuestro alrededor? Por las glorias humanas nos dejamos llevar. Y es ahí donde aparecen los favoritismos. No debemos nosotros juzgar a las personas por las apariencias externas. Es lo que el texto va a decir. Ya sea vestimenta, color de piel, la apariencia física, alguna limitación que tiene, no debemos despreciarlo. No hay razón. El texto nos va a dejar claro. Y el Antiguo Testamento va a ser también muy enfático en presentarnos un Dios que no es parcial, no se inclina hacia un lado, es imparcial. No hace acepción de personas. Deuteronomio 10, 17 en adelante nos va a hablar de eso. Pero hay un principio de la imparcialidad que Levítico nos va a narrar y quiero traerlo a ustedes. Y ya les diré por qué lo voy a compartir. Levíticos 19:15 dice, no perviertas la justicia. No perviertas la justicia. Ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Creo que este tema de la imparcialidad es tan complejo porque siempre pretendemos que se nos cruzan tantos intereses, a veces personales, a veces por preferencias, por la cercanía que tenemos, por lo que podemos lograr dándoles ciertas oportunidades o espacios a otros. El texto nos está invitando, recogiendo Santiago, y recuerde que Santiago está escribiendo a judíos cristianos, de manera que ellos tenían muy claro Levítico 19:15, y ese Levítico 19:15 en el contexto es de donde Santiago también va a tomar la lección o el llamado del mandamiento del amor. Está en Levítico 19:18, allí mismo en el pasaje. Y va a entrar en el ejemplo del favoritismo que ustedes lo pueden leer muy bien en los versículos 2 y 3.
Una escena de un rico que entra, un hombre con anillos, con un vestido ostentoso, y va a entrar un pobre. Y ese pobre, la palabra pobre es mendigo, maloliente, es un habitante de la calle, es alguien que viste ropa sucia, vieja. Esas son las características de ese pobre que ha entrado a esa comunidad. Al que va bien vestido lo saludan y le dicen: por favor, usted, señor, siéntese acá, usted es una persona muy distinguida que goza de ciertas oportunidades y queremos atenderlo como usted lo merece. Pero al pobre lo que le dicen es: ¿por qué no te quedas ahí de pie? O si quieres te sientas aquí a mis pies, te puedes sentar. Menospreciándolo por su apariencia. La situación es bastante clara. La comunidad está adulando al rico y está menospreciando al pobre. El veredicto de Santiago está en el versículo 4. Y el veredicto de Santiago es muy claro. Y lo hace lo hace con una pregunta. Y esa pregunta espera una respuesta afirmativa. No hay lugar para otra respuesta, para una respuesta diferente. La respuesta es afirmativa. Y la pregunta es: ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? La única posible respuesta es sí. A esa pregunta en el versículo 4, que es el veredicto de Santiago, es sí. Es claro. La Dios habla hoy, recoge esa pregunta y la pone en dos afirmaciones. Y va a decir: entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Lo que estaría comunicando Santiago es que en esa idea de discriminación es la misma palabra que usa Santiago en el capítulo 1, versículo 6. Y en el capítulo 1, versículo 6 dice, y es traducida de la siguiente manera: pero pida con fe sin dudar, porque quien duda, esa palabra quien duda es la misma expresión que tenemos acá. Es la misma expresión de haciendo discriminaciones, es la misma expresión. Y la idea que quiere comunicar en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6, es que el que duda tiene un pie en el mundo y otro pie en Cristo y no sabe así como para qué lado irse, y como que anda un ratico acá y otro ratico allá, como que anda ahí como las olas, ahí para un lado, batiéndose para un lado y para el otro. Lo que Santiago está afirmando es que nuestra discriminación es y muestra un corazón dividido. Y estamos oscilando entre el mandamiento de Dios y los criterios del mundo. Entre el amor decretado por el Evangelio y la parcialidad de nuestro corazón carnal. Estamos oscilando entre la gloria eterna de Cristo. Recuerda, el Señor de la gloria. Oscilando entre la gloria eterna de Cristo y la pobre gloria de los anillos y las ropas espléndidas. La discriminación pone en evidencia la ausencia de una verdadera fe y un auténtico compromiso con los valores del Evangelio. No esperábamos eso, ¿no? Eso no era lo que estábamos nosotros esperando y no nos hubiéramos dado a la idea de que, uy, ¿tanto? Sí. La discriminación pone en evidencia la ausencia de una verdadera fe y un auténtico compromiso con los valores del Evangelio, con los valores del reino de los cielos. Y como consecuencia, pues terminan juzgando con malas intenciones. Esa imparcialidad hace que los gobernadores, que los que están allí en la comunidad terminen siendo jueces gobernados por razonamientos erróneos, por malas intenciones. Y ahí donde Pablo entra con su segundo llamado. ¡Escuchen! El primero es no tengan. El segundo es escuchen. Y esa exhortación es: ¿por qué está mal el favoritismo? Escuchen por qué está mal el favoritismo. Y aquí Santiago sube un poco el tono de voz. Y aunque inicia
con la mayoría de las traducciones. La Nueva Versión Internacional lo coloca con: escuchen, mis queridos hermanos. Uno podría leerlo así, pero no. Aquí el tono sube un poco. Es como si estuviera contando la historia y de una manera muy pastoral y fraterna. Él quiere enfatizar esto, pero con fuerza, y llevarlos a confrontarse con una vivencia que están teniendo que es atípica para el creyente. No es compatible con el creyente. Escuchen, mis queridos hermanos. Eso debería sonar más o menos así. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que ha prometido a quienes lo aman? No hay otra manera de leerlo. El tono tiene que subir. Tiene que subir el tono. No hay otra manera de leerlo. Y la primera razón es teológica, por la cual la discriminación está mal. Y está mal porque demuestran que no tienen la mente de Dios. Lo que Dios ha escogido, ellos lo desechan. ¿Qué tal? Lo que Dios atrae y escoge en su soberana voluntad, la iglesia se da a la tarea de decir: no lo queremos. Y usted dice: ¿de dónde está sacando eso si el versículo 5 no lo dice? No. Vea el 6. ¿Cómo inicia el 6? ¿Cómo remata el 6 la pregunta del 5? Y dice: pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿Sí se da cuenta el contraste? Dios escoge y ustedes menosprecian. Dios escoge y ustedes menosprecian. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso? Lo increíble acá, a la luz de lo que nos está planteando el texto, es que la conversión es una evidencia de la poderosa obra del Señor. Cómo sube la estima de los pobres. Les cambia de estatus. Los pobres ahora son ricos en fe. Los que son desposeídos ahora son parte del reino de Dios. ¿Sí ve cómo cambia el estatus? El pobre ahora es rico. El que es desposeído ahora es parte del reino de Dios. Son herederos. Eso es un eco de la bienaventuranza. Lucas capítulo 6, Mateo capítulo 5. Dichosos los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Aquí hay que aclarar algo para que no nos vamos a perder, porque puede ser que nosotros acá caigamos tentados. A propósito, por estos días que se escucha tanto eco por lo que vivimos aquí en Colombia y hemos vivido y seguramente seguiremos viviendo por algunos días, meses, y espero que no años, pero se escucha como una lucha de clases. Este texto no es una lucha de clases, porque aquí ya escucho a alguien diciendo: sí, los oprimidos, hay que liberarlos. No, ese es el discurso de la teología de la liberación, pero creo que no es el discurso de Santiago. Es verdad que la iglesia tiene una misión profética en anunciar los abusos y levantarse, y tiene la responsabilidad y la tarea, pero este texto no es un discurso contra la lucha de clases. No, porque usted y yo podríamos pensar de que Dios nos llama entonces a los ricos. Eso no es lo que el texto está comunicando y no es lo que el capítulo 1 nos dijo. Cuando en el capítulo 1 hablábamos, en alguna parte encontrábamos: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Son hermanos, son llamados. También los ricos pueden ser escogidos. Aquí quiero traer a colación, de manera muy breve, unas palabras de John Stott con relación al Sermón de la Montaña, y más especialmente en su libro El Sermón del Monte, y especialmente en la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 versículo 3, donde habla de bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, porque el reino de Dios les pertenece. Dice John Stott en su comentario al Sermón de la Montaña que el Antiguo Testamento provee el trasfondo necesario para interpretar esta bienaventuranza. Al principio, ser pobre quería decir estar en necesidad.
material literal, pero gradualmente, debido a que el necesitado no tenía otro refugio que Dios, la pobreza llegó a tener visos espirituales y a identificarse con dependencia humilde de Dios. De ahí que el salmista clama a Dios diciendo, recordemos el salmista, Salmo 34:6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. No está hablando de alguien que está vaciado económicamente. Está hablando de alguien que está en una condición de necesidad, de crisis. Y Stott continúa diciendo, la cita del texto es mía, del texto bíblico, y Stott continúa diciendo, el pobre en el Antiguo Testamento es el que está afligido y es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Ese es el pobre. Es decir, la palabra pobre, además de tener el sentido de antónimo de rico, también debe conservarse para los lectores del Nuevo Testamento, debe conservar un segundo sentido, y es que es antónima del impío, porque el impío es el sobrado, el impío es el que lo tiene todo, el que se siente capaz de todo, de coger el mundo, de abrazar el mundo, de hacer todo, pero no, el pobre es el carente, el que se siente impotente, el que se siente incapaz. En el Nuevo Testamento sugiere que Dios se deleita especialmente en derramar su gracia sobre aquellos en el mundo que se sienten despreciados, aquellos que son conscientes de su propia incompetencia e incapacidad y que se vuelven al Señor en una búsqueda de dependencia, reconociendo que son limitados, torpes, incapaces. Esa es la razón teológica. Hay una segunda razón por la cual ellos no deben practicar la discriminación, y es una pragmática. Y es que dan preferencia a aquellos que más causan daño al evangelio. Increíblemente. Está la pregunta allí, en las dos preguntas que les hace Santiago a ellos. Les dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes valorar más a quienes más daño les hacen a ustedes? Pues eso no cabe en la mente, eso no cabe en la mente, no cabe en la mente. ¿Cómo es posible que ustedes den preferencia a aquellos que más causan daño al evangelio? Las dos preguntas que están ahí planteadas en el versículo 6, segunda parte, y versículo 7. ¿Cómo es posible? Son unas razones pragmáticas, eso no tiene forma. ¿Cómo es posible? Seguramente pensaban que si trataban bien a los ricos y a las personas que tenían cierta influencia política, social, económica en su entorno, pues tendrían algún beneficio y serían ahí ayudados. Pero lo que va a dejar claro Santiago es que si la comunidad es pobre, muy posiblemente, y es lo que Santiago está dejando aquí claro, muy posiblemente, si la comunidad vive una situación de pobreza, muy posiblemente se debe a la inmoralidad y quizá a prácticas ilegales de los ricos. A la inmoralidad y prácticas ilegales de los ricos. Práctica muy común en el Medio Oriente, y creo que no solamente en el Medio Oriente, creo que entre nosotros también hay prácticas de este tipo. Y ya estamos pensando quién es la clase alta aquí en Colombia para comenzar a decirle, ellos son. ¿Está seguro que solo ellos son los que hacen injusticia? Le pregunto, cuando alguien usted lo contrata y es alguien que le va a cortar el pasto allí en su casa y le dice, Señor, eso vale tanto. Usted dice, no, bájele a eso. Eso vale mucho, hermano. Eso es mucho. Usted le baja. Usted explota a ese hombre. Usted lo explota de alguna manera. Cuando alguien va a hacer algún trabajo, sea de albañilería, va a hacer algún arreglo, alguna cosa, usted comienza a presionar porque quiere que le dejen ese trabajo, y a veces abusamos de la necesidad. Eso también es discriminación.
abusamos de la necesidad. Solo que nosotros estamos viendo los grandes ricos y terratenientes de Colombia y decimos, ellos nos están explotando. ¿Usted está seguro que usted y yo no explotamos? Cuando alguien sabemos que nos está haciendo algún trabajo y sabemos que es una mano de obra barata y está calificada, y nosotros comenzamos a decirle, no, pero bájele a eso, hermano. Eso está muy caro. Eso está muy costoso. ¿Cómo se le ocurre? Son los ricos quienes los explotan y son los ricos quienes los arrastran a los tribunales. Y eso de que los arrastran a los tribunales es que ellos usan las riquezas, parece ser la cita de Santiago, usan las riquezas para sobornar los jueces y obtener beneficios y veredictos a su favor. ¿Qué tal? Y la última pregunta que le hace, son dos preguntas. La primera tiene como 2 puntos, es ellos son los que los explotan y ellos son los que los arrastran. Y la segunda pregunta apunta a que ellos son los que blasfeman. Y eso de blasfemar no solamente tiene que ver con alguna expresión que tengan contra Dios mismo, sino que también se aplica a cualquier expresión que se diga no solo con relación a Dios, sino como una crítica a la vivencia de su fe, a la vivencia de su peregrinar con el Señor, de lo que es su dinámica, de su vida, de su querer obedecer y someter su vida al Señor. Eso también es a lo que Santiago está diciendo, ellos blasfeman. Y es ahí donde entra el tercer punto y Santiago le dice, recuerde, primero le dice, no tengan, y viene la declaración, no tengan favoritismo. Lo segundo es, escuchen, y les va a dar las razones. Y lo tercero es, entonces, ¿cómo deben vivir? Y a partir del versículo 8, él va a comenzar a hablar de la ley. Del versículo 8 va a hablar de la ley. Recuerda que les dije que la medida, la manera de medir nuestras acciones, la manera, esa regla que nosotros debemos usar para medir y calificar y definir nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras omisiones aún, todos nuestros pensamientos, la manera, la vara de medición era la ley de Dios, no es otra vara. En el momento que nosotros usemos otra medida, esté seguro que nos volvemos transgresores de la ley. Esté seguro de eso. Nos volvemos transgresores de la ley. Y lo que va a decir acá es que el favoritismo es cuestión de desobediencia de la ley. Es cuestión de desobediencia. De acuerdo a la ley, el favoritismo es una transgresión, es decir, es un quebrantamiento de la ley. Es un quebrantamiento de la ley. La discriminación es pecado porque viola el mandamiento del amor. Desobedecer esta ley no es cosa pequeña. Cuidado con subestimarla. Quien quebranta un punto de la ley, quebranta toda la ley. Versículos 10 y 11. Y creo que eso es importante porque a veces nosotros tenemos un manto de santidad. Que somos como el joven rico. Maestro bueno, ¡ay, qué bien! ¿Recuerda la respuesta de Jesús? Ve y cumple los mandamientos. Todos los he cumplido. Qué bien. Te felicito, hombre. Encontrar personas como ustedes lo llenan a uno de ánimo. Pero ¿qué le parece si hacemos un ajuste? Y no es que esté añadiendo algo, solamente que estoy tocando tu corazón. Ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Ah, no, ya no, ahí sí me la puso muy de para arriba. Ahí sí no, ahí sí me la puso muy de para arriba. Creo que lo que pretende Santiago es tocar a aquellos que piensan que
la discriminación, la acepción de personas es algo, un pormenor. Y Santiago les dice, no es un pormenor. El que quebranta un punto de la ley, quebranta la ley. Y tenemos que rendir cuentas, versículos 12 y 13, de cómo hemos vivido y servido al Señor. Versículos 12 y 13. Eso nos va a decir. Y aquí viene en ese versículo 8, que es el punto que quiero allí recoger de esa última sección. Dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, si ustedes cumplen la ley real, y ese término real, también traducido en otras como suprema, significa que esa ley le pertenece al rey. Esa ley le pertenece al rey. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de ley, generalmente estamos haciendo mención del Antiguo Testamento, de la ley del Señor, de los mandamientos. Está haciendo referencia no solo a un mandamiento, sino a todo el cuerpo de la legislación, de la enseñanza del Señor en el Antiguo Testamento, para la vida y práctica, para la creencia, para lo que debe ser nuestra fe, para lo que es nuestra manera de vivir. Y va a quedar claro en la argumentación del versículo 10 y 11 cuando dice de la ley real, no está haciendo solo referencia al amor, está haciendo referencia a toda la ley. Y el versículo 10 y 11 lo van a refrendar porque dice, la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio. No está haciendo referencia a esa expresión, suprema ley o ley real. No solo hace referencia al mandamiento del amor, hace referencia a todo el cuerpo de la legislación. A todo el cuerpo de la legislación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros quizá en un momento como el que estamos viviendo hemos pensado y hemos presentado el amor como el cumplimiento de la ley, como aquello único que necesitamos cumplir, entendiendo en una sociedad contemporánea como la que nosotros vivimos y en algunos círculos evangélicos y cristianos donde se pretende presentar y dar lugar a una tolerancia, escuche bien, no confundamos el amor con tolerancia. Usted me dice, pero Efesios dice que hay que tener tolerancia, que nos toleremos unos a otros. Lamento que algunas traducciones tomen esa expresión de Efesios 4 y traduzcan tolerancia, porque el valor del mundo contemporáneo, de la sociedad actual, de la tolerancia no es un valor cristiano, no lo es, porque la tolerancia tiene que ver con la permisividad, con un amor que te permite vivir como quieras. Y lo que el texto bíblico nos va a dejar muy claro es que si yo quebranto un punto de la ley, quebranto la ley. Cuando habla acá de la ley real, está hablando de toda la Escritura. Cuidado, no se está presentando un amor que ignora la ley o desconoce la ley moral, ética. No la está presentando. Lo que está dejando muy claro el texto y está enfatizando es la necesidad del cumplimiento del cuerpo de la ley. Recuerda que les hablaba de compatibilidad, porque es lo único que nos hace compatibles. Es lo único que nos hace compatibles. Y ahora, pero yo ¿cómo voy a cumplir la ley? Y aquí viene lo saludable del tema. Y es que una vez nosotros nos convertimos, la ley deja de ser algo externo a nosotros. Y por una obra del Señor, la ley ahora es escrita en nuestros corazones. Ahora el Señor por su Espíritu comienza a capacitarnos para vivir la ley y comienza a generar una transformación de nuestros gustos y aspiraciones en conformidad con la voluntad divina, concediéndonos la fuerza interior para poder poner en práctica la ley del Señor. Cuando pensamos en lo que Santiago nos está anunciando acá, de la acepción de personas, debemos ser honestos, para vergüenza nuestra, para vergüenza de la iglesia de un tiempo que habla tanto de derechos humanos, que habla tanto del respeto al otro.
Creo que para vergüenza nuestra debemos afirmar que es muy posible que nosotros estemos haciendo una inversión de valores y una pérdida. Estamos perdiendo ese amor unos a otros. ¿No se ven en la iglesia esos favoritismos? ¿No se ven? ¿No se ven en las instancias directivas de nuestras denominaciones favoritismos? ¿No se ven en la congregación esos espacios de favoritismos? Y no estoy hablando para que no vaya a tergiversar el llamado que le estoy haciendo. En la congregación uno tiene mayor acercamiento con unos que con otros porque encuentra lo que, para decirlo de una manera coloquial, como que uno tiene más química con unas personas que otras, es normal. Pero una cosa es tener un mayor acercamiento a unos y otra cosa muy diferente es comenzar a crear un favoritismo que me lleva a hacer unas acepciones de personas, un desplazamiento de los otros. Congregaciones, y a veces cuando pensamos en iglesias como las nuestras, que son congregaciones de tantos años, es posible que eso también se convierta en un elemento de discriminación. Cuando llegan nuevos hermanos a la iglesia, ¿cuánto les cuesta poder escalar dentro del liderazgo de la iglesia? Porque no pertenecen al círculo de los llamados gente de generación de la iglesia. ¿Cuánto les cuesta? A veces no nos importa si los que están por generaciones y generaciones tienen un real compromiso con el Señor Jesucristo. Pero lo que sí hemos visto es que vienen cada 8 días y aún se han hecho bautizar. Tienen como la cédula de ciudadanía de la iglesia, que es el bautismo. Tienen su cédula y la presentan para todo. Pero no nos importa a veces si en realidad son personas comprometidas con Dios. Y comenzamos a tratar en la iglesia miembros de primera mano y de segunda mano. ¿No son esas maneras de hacer discriminaciones entre nosotros? De brindarle oportunidad a algunas personas en la iglesia porque esperamos o algún bien personal o algún bien comunitario. Ahí tenemos que pensarlo, que es el llamado del Señor. Hacer de mi prójimo el instrumento para mi satisfacción y logro de mis pretensiones y objetivos no concuerdan con la fe. Porque recuerde que la gente optaba por los ricos porque seguramente de ellos esperaban algún beneficio, alguna oportunidad, algún chance que se les diera. Pero hacer del prójimo un instrumento para mi satisfacción y logro de mis pretensiones y objetivos no concuerda con la fe. Es favoritismo, es acepción de personas y eso es pecado. Hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros podamos entender cuál es la medida con la cual debemos nosotros medir nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras omisiones. La única medida es la ley real. ¿Por qué la ley real? La ley que es del rey y le pertenece al rey. ¿Y por qué rey? Porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos, al reino que Santiago les ha dicho que ellos pertenecen, que heredarán el reino. Ese reino tiene una ley dictada por su rey. Que Dios en su gracia, en su amor nos ayude a poder crecer y vivir esta porción de la palabra. Incline su rostro allí donde está. Con su rostro inclinado le invito para que tome unos segundos de silencio, segunditos nomás de silencio. ¿Cuál es el llamado del Señor para su vida? ¿A qué le está llamando el Señor?
¿Cuál es el llamado? ¿A qué le está convocando el Señor? Dios, qué contundente tu palabra. No tengan favoritismos, porque es incompatible con la fe. No hay compatibilidad, no pueden convivir, no pueden articularse el favoritismo y la fe. Por eso, escuchen. ¿Cómo es posible que andemos despreciando a quien Dios escogió? ¿Y cómo es posible que nos estemos dejando deslumbrar por las glorias humanas cuando estamos enfrente del Señor de la gloria? Por eso, hagan, escuchen y procedan. Hagan y procedan como debe ser. ¿Y cuál es nuestra manera de proceder? Nuestra única manera de proceder está ligada a tu palabra, Señor. La ley es la medida de mis actos. La ley es la medida de mis pensamientos. La ley es la medida de mis palabras. Y la ley es la medida de mis omisiones. Es la ley, Señor. Y solo la ley. Estamos en tus manos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Pastor, ahí vamos avanzando entonces con Santiago. Ya abordando este segundo capítulo, viene un tema bien interesante con relación a la fe. Lo estaremos tocando en 8 días para que vaya preparando. Puede leerlo con anticipación y eso le ayudará a entender mucho mejor el pasaje. Si usted puede tener una lectura previa, estaremos hablando de la fe en la próxima oportunidad a la luz de lo que continúa hablando Santiago. Por favor, no se levante de su puesto sin primero compartir unas palabras. ¿Qué ha sido el mensaje del Señor? ¿A qué le ha llamado y qué ha sido el desafío? Un cafecito con un pan de bono que usted pueda compartir allí, rico y sabroso, con los suyos. Mis hermanos, bendiciones y que la gracia de Dios les acompañe y dirija. Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor, Cantad al Señor, cántico nuevo. cantad toda la tierra. Cantad al Señor, toda la tierra. Bendecidlo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. A Él, solo a Él, toda la gloria, toda la alabanza, nuestro corazón. Gracias, Dios Padre. Te alabamos, Señor, y decimos: Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre.